Del 1 al 12. Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. Sí, esta es la misma lectura que hicimos la semana pasada. Hoy creo que tampoco terminamos, pero bueno, es la misma lectura. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como el digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gracias. Soberano Dios y Padre, creador del cielo y de la tierra y todo lo que existe, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones, Señor, que tú nos hables a través de ella y que me ayudes a mí también en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vemos que aunque Pablo era un hombre fiel y todas las cosas las hacía delante de todos, siempre tenía quien los criticara y siempre tenía quien le formara problemas, aún sin tener nada que justificar de una manera clara. Pero siempre ha sido así. Pablo apeló al testimonio de Dios y también al testimonio de ellos. Él tenía todo, no tenía nada que ocultar. Verso 5. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, nunca adulamos a nadie, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Los hermanos conocían la vida de Pablo y él también, delante de Dios, también estaba limpio. Él tenía una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. La próxima vez voy a traer caramelo. Para... Y la ofensa ante Dios y ante los hombres. Sí, bueno, gracias. Pablo detestaba la adulación. Dice la primera parte del versículo 5, ni buscamos gloria porque nunca usamos palabras lisonjeras. Quiere decir, nunca adulamos a nadie, no usamos adulación. El rey David también odiaba este pecado sutil. Sutil quiere decir suave y perspicaz, que habla buscando algún porvenir. Y hablar mentiras cada uno con su prójimo, y hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmo 12:2. Se dice que el adulador es una persona cuya característica es manipular en lugar de comunicar. Puede usar tanto la verdad como la mentira
para alcanzar su propósito impío, el cual consiste en controlar las decisiones de otros para su propio beneficio. El deseo de ocupar el primer lugar, el primado, era un deseo de avaricia que ya aparecía en los tiempos apostólicos, como era con Diótrefes. Tercera de Juan 9 y 10. Yo le he dicho a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, versión antigua decía el primado, no recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Siempre ha habido gente que ha querido ocupar el primer puesto. Algunas personas incluso se adulan a sí mismas, se lisonjean, por tanto, en sus propios ojos. Salmo 36, 2. Salmo 36, 2. Se adulan a sí mismos. Qué guapo soy, qué inteligente soy. Muchas cosas así. Sí, lee, hermano. Se lisonjean, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será añada y aborrecida. Este fue el pecado de Amán, aquel hombre malvado en el libro de Esther. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Si no lo conoce, busquen el libro de Esther. Estaba tan interesado en adularse a sí mismo que aún peleó contra todos los judíos. Perdón, que apeló contra todos los judíos para poder destruirlos, con tal de lograr ese propósito. Lo pueden leer. A fin prepararon una horca para Amán y él fue el que cayó en la horca. Muchas veces pasa esas cosas. Algunos tratan de adular a Dios, pero le lisonjeaban con su boca y con la lengua le mentía. Salmo 73, 36. La adulación es otra forma de mentir. Hacemos esto cuando decimos una cosa a Dios y con los labios hacemos otra, o con el corazón. Con el corazón hablamos, pero con el corazón hacemos otra cosa. Marcos 7, 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Algunos creyentes tratan de ganar amigos e influenciar a la gente apelando su ego. Sin embargo, una presentación fiel del Evangelio, tratada honesta, pero amorosamente, del asunto del pecado y del juicio, y deja al incrédulo sin nada que decir. Es decir, presentas el Evangelio como es. Las personas son todas pecadores y que no tienen salida sino solamente en Jesucristo. El método de Pablo era tan puro como su motivo. Presentó la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y dejó el resultado a Dios. Y eso es lo que hay que hacer, predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo y dejar el resultado a Dios. En esta última porción hablábamos de Pablo era un administrador, el que se requería del administrador que fuera fiel y que Dios dio a pedir a cada uno. Un día en el tribunal de Cristo le dio a pedir
responsabilidades de aquello que había puesto en nuestras manos. Pablo también fue como una madre amorosa. Capítulo 2, del 7 al 8. Tengo otro texto. Antes fui tierno entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que fuéramos queridos entregando no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Es verdad que cuando uno supone, pues, yo no sé cuántos hay aquí que han llevado algún alma a Cristo. Cuando uno lleva un alma a Cristo, hay una cercanía con esa alma, es algo tremendo, ¿no? Porque después el hermano te mira a ti como si tú fueras algo y no eres nada, porque es Dios el que te usó, pero es algo maravilloso. Y eso es lo que era Pablo, ¿entiendes? Pablo era como una madre para los hermanos allí de Tesalónica, de Tesalonicenses. Pablo se comparó con un administrador para enfatizar la fidelidad y se comparó con una madre para enfatizar la ternura. Como el apóstol Pablo fue un hombre con autoridad y siempre usó dicha autoridad en amor. Siempre lo usó porque él era un apóstol, no cabe duda que tenía autoridad. Los nuevos creyentes sintieron su cuidado tierno y amante cuando los alimentaba. Él fue en verdad como una madre amorosa que cuida de sus hijos. El cuidado de los hijos requiere tiempo y energía. Si es hoy, como dicen los de la televisión, a veces dice, es que un hijo hoy sale demasiado caro. En mi tiempo no pasaba eso, pero un perro no, eso sale barato. No hay que llevar nada más que una vez al mes al veterinario. Pablo no encargó a los nuevos creyentes, hermanos, de niñera, sino que él mismo con sacrificio los cuidó. No les mandó a leer un libro como sustituto de su ministerio personal. En ese tiempo tampoco había libros, ¿no? Aunque la buena lectura cristiana puede contribuir al crecimiento de los nuevos creyentes, puede contribuir y contribuye, no cabe duda. Pablo tuvo paciencia con los hermanos nuevos. W dice, nuestros hijos ya son adultos. Sin embargo, le aseguro que mi esposa y yo necesitamos tenerles mucha paciencia antes de que llegase a ser maduro. A decir verdad, nuestros padres también necesitaron tener paciencia con nosotros. Los niños no crecen instantáneamente, pero se disfruta mucho cuando ellos son pequeños, eso no cabe duda. Y cuando van siendo grandes también. Todos experimentamos los dolores del crecimiento y problemas al ir madurando. Pablo les tuvo paciencia porque el amor es sufrido y es benigno. 1 Corintios 13:4. Pablo también le alimentó. El versículo 7 puede leerse como una madre que amamanta y cría con ternura a sus propios hijos. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Además de sacrificarse, ser paciente y alimentar a su hijo, una madre también protege a su hijo, reconociendo esta virtud de la mujer. El rey Salomón pudo
determinar quién era la verdadera madre de cierto niño. Primera de Reyes, para quien no lo sepa, Primera de Reyes 16 al 28. Primera de Reyes 3, de 16 al 28. Primera de Reyes 3, de 16 al 28. Lo que es una madre, lo que es una madre verdadera. Salomón pudo descubrirlo en su sabiduría. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Y dijo una de ellas, Señor, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tú y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráete una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Gracias, hermano, gracias. Vemos lo que es una madre de que hay una sola. Dice la gente, yo no sé si es verdad. Yo tenía una sola madre, ¿eh? Tenía una sola madre. Y recuerdo una noche, a ver si le vino una cosa a la cabeza, cuando estábamos cuidando a mi madre, yo porque yo me sentía mal, de pecho me sentía mal, vine a cuidarla, pues no me gustaba cambiar turno. Podía haber llamado a una hermana mía que lo cambiamos, pero a mí no me gustaba cambiar. Y vine para acá por la derechita, porque no venía muy bien. Y llegué a la casa, le preparé la cena a la vieja, y estaba igual, como decíamos. Y ella cenó y estaba igual. Y a medianoche se levanta y me trae una limonada con miel y tal, y la calentó y todo para traérmela. Y ella estaba para que la ayudaran a ella, pero una madre siempre es una madre, ¿entiendes? Aunque ya le quede, ya lo pues nunca se me olvidará a mí. Y otros tendrán sus experiencias propias también, ¿no? Dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida, como acabamos de decir. Pablo solo estaba dispuesto a dar el Evangelio, sino también su propia vida. Su amor por los tesalonicenses fue tan grande que estaba dispuesto a morir por ellos si fuera necesario. Pero no es fácil ser como una madre que amamanta. Incluso Moisés sintió la preocupación de cuidar del pueblo de Dios. Dice, concebí yo a todo este pueblo, pero no cabe duda. Yo no sé si hoy la iglesia es igual, porque yo no soy responsable, pero de verdad que el pueblo de Israel se la traía, porque él estaba siempre protestando, siempre estaba protestando. Dios les hacía un milagro, les sacaba de aquel problema, llegaban más adelante, otra vez a protestar otra vez.
yo no sé si yo lo he dicho una vez también. Yo empecé a leer la Biblia por el libro de Génesis. Cuando empecé a leerla, yo le digo a la gente que lean el libro de San Juan. Otro le dice que lean a Mateo, otro le dice que lean a Lucas. Pero yo empecé a leer por el principio, por el libro de Génesis. Pero cuando yo llegué al pueblo de Israel y siempre estaban protestando y yo me enfadaba con ellos. ¿Cómo es posible esta gente con todo lo que Dios les ha hecho? Lo sacó de la esclavitud, acaba de multiplicarle esto y acaba de hacer ganar una batalla y siempre están protestando. ¿Cómo es posible? No entiendo. Pero es que los seres humanos realmente es que somos así. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y ahí fue, estamos hablando en Números 1:12, y ahí fue cuando el Señor le dijo que trajera a los ancianos de Israel para que le ayudaran con la tarea, porque realmente no podía. Era algo tremendo. Hemos visto a Pablo como administrador, lo hemos visto como una madre, y ahora lo vamos a ver como un padre cuidadoso. Del verso del 9 al 12. Dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga como trabajaba noche y día para no ser gravoso a ninguno de vosotros predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuál santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así que también sabéis de qué modo, como padres a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os he llamado a su reino y gloria. Pablo se consideraba a sí mismo como el padre espiritual de los creyentes de Tesalónica, y lo eran porque él los había engendrado por el Evangelio de Jesucristo, así como de los santos en Corintio, porque aunque tengáis 10.000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Es el texto que usted ha leído. Sí, es prácticamente, sí. El Espíritu de Dios usó la palabra de Dios en el ministerio de Pablo y mucha gente en Tesalónica nació en la familia de Dios. Pero un padre no solo engendra a los hijos, sino que también cuida de ellos. Pablo señaló 3 de sus deberes como padre espiritual de los tesalonicenses. Su trabajo. Un padre tiene que trabajar. Verso 9. Porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. El padre trabaja para sostener a su familia. Aunque los creyentes en Filipo le enviaron ayuda financiera, Filipenses 4:15, Pablo aún así hizo tiendas y pagó sus propios gastos. No sus propios gastos, sino también incluso los gastos de los que estaban con él. Nadie lo pudo acusar de usar su ministerio con el fin de obtener ganancias personales. Más tarde el apóstol hizo referencia a esto para avergonzar a los creyentes perezosos de la iglesia de Tesalónica. Segunda Tesalonicenses 3, de 6 al 15. No lo vamos a leer tampoco. Ahí está que él les dice que
que él le dio ejemplo trabajando y el que no quería trabajar que tampoco comiera. Algo así es. Lo pueden leer después en casa. Capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, de 6 al 15. Pablo usó la palabra trabajo, fatiga, las cuales puede entenderse también como trabajo, agotador y dificultades. No era fácil hacer tienda y ministrar la palabra al mismo tiempo. Con razón, Pablo no cesó de trabajar de noche y de día. Hechos 20:31. Trabajaba de noche y de día. Por tanto, verá, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Luchó porque amaba a los creyentes y quería ayudarles lo más posible. Porque no buscó lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 2 Corintios 12:14. Su andar, verso 10. Su andar. El andar, el testimonio de Pablo, la vida de Pablo como misionero. 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con nosotros los creyentes. Los padres deben vivir de tal manera que sean ejemplo para sus hijos. Pablo podía usar a los creyentes de Tesalónica como testigos de que su vida había sido ejemplar en todo. Ninguno de los miembros de la congregación podía acusarle de ser un mal ejemplo. Además, Dios había mirado la vida de Pablo y el apóstol no titubeaba en declarar que Dios era testigo de que había vivido una vida dedicada mientras cuidaba de la iglesia como un padre cuida a sus hijos. Su vida, la vida de Pablo. En el griego, vivir vivir santamente significa cumplir cuidadosamente los deberes que Dios le da. Estoy buscando la palabra santa, está en el 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Santa. Lo leo otra vez. La palabra griega vivir santamente significa cumplir cuidadosamente con los deberes que Dios da. Nuestras palabras piadoso tiene un significado similar. Esta misma palabra, santo, es aplicada al carácter de Dios en Apocalipsis 15:4. El carácter de Dios, Apocalipsis 15:4. Si alguien lo tiene, léalo. Pues solo tú eres santo, Santo. por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. El carácter de Pablo también. Y 16:5 de Apocalipsis. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor,
el que eres y que era el santo, porque has juzgado estas cosas. Pablo vivió también una vida santa. Dice, su vida también fue justa. Dice, vosotros sabéis, estoy leyendo en el 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuál santa y justa, irreprensiblemente. Su vida también es una vida justa. Esto habla de integridad y rectitud de carácter y conducta. Esta no es la justicia de la ley, es decir, la justicia que requiere la ley, sino la justicia práctica que Dios obra en nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Es decir, cuando nos rendimos a Él, Dios nos da esta vida justa. Filipenses 3:10. A fin de conocerle, Filipenses 3:10. No es, está mal, perdón, mamá. Está mal. 4:10 sí puede ser. De tal manera me gocé en el Señor de que ya a fin habéis dirigido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está mal, la cita está mal. La vida de Pablo también fue irreprensible, literalmente. Estas palabras significan algo en lo que no se puede hallar falta alguna. Sus enemigos lo acusaron, pero nadie pudo comprobar dichas acusaciones. Lo que yo decía antes, que muchas veces los siervos de Dios son acusados sin motivación. La cosa que a veces otros también sufren las consecuencias. Los creyentes deben ser irreprensibles. Los creyentes deben de ser irreprensibles y sencillos en este mundo. Filipenses 2:15. Esperemos que este sí esté correcto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, que a un cristiano no se le acuse con motivo, que lo puedan acusar con mentiras, pero no con verdad lo puedan acusar, porque tenemos que brillar, tenemos que alumbrar en una generación maligna y perversa. Era la que tenían estos hermanos, pero también es la que tenemos nosotros. Su palabra, versos 11 y 12 de nuestro texto. Así como también sabéis de qué modo, como padre a hijo, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Un padre no solo debe sostener a su familia con su trabajo y darle un buen ejemplo. Oye, esto no está un poco fasado, pero es así, eso no ha cambiado, la Biblia no ha cambiado. Sino también debe dedicar tiempo para conversar con los miembros de la familia. Dice que la comunión es muy bonita, ¿no? Pablo sabía la importancia de enseñar a estos nuevos creyentes las verdades que le ayudarían a crecer en el Señor. Pablo trató a cada uno de los creyentes personalmente.
Verso 11, así como también sabéis que de qué modo como padre a su hijo exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros. Pablo trató a cada uno de los creyentes personalmente, aunque estaba muy ocupado, aún se dio tiempo para aconsejar personalmente a los miembros de la congregación, así como es bueno que los ancianos de las congregaciones hablen a toda la iglesia. Bueno, le hablan del púlpito, le hablan de ahí. Es necesario también hablar individualmente. Nuestro Señor nunca estuvo demasiado ocupado para hablar a las personas individualmente, aunque predicaba a grandes multitudes. Tenga por seguro que este trabajo es difícil, pero tiene recompensa y glorifica a Dios. Pablo animó a los creyentes nuevos. Esto es lo que el padre hace con su hijo porque sabe que fácilmente se desanima. A veces los chiquillos cuando empiezan a caminar se desaniman y hay que animarlos, como padre tiene que animarlos. Los nuevos creyentes necesitan a alguien que los anime en el Señor. La palabra exhortar en este pasaje significa llamar al lado de uno a animar, llamado al lado de uno y animar. Pablo no les enseñó, sino que les animó a seguir adelante con el Señor. Cuando habla ahí que les exhortaba, ¿no? Así como también sabéis que de qué modo, como padre a hijo, exhortamos. Exhortamos tiene que ver con animar, con llamarlo al lado y animarle a que salga adelante cuando está desanimado. Los padres, yo creo que por la generación, a veces tienen que animar a sus hijos a que salgan adelante, ¿no? Porque a veces empiezan a caminar y se caen y si no pasa nada, hombre, sigue adelante. O alguna otra cosa, ¿no? Es muy placentero oír palabras de ánimo. Yo creo que todos necesitamos palabras de ánimo. También los ancianos, los responsables, los padres, todos necesitamos palabras de ánimo. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida que nos anime, ¿no? Pablo también los consolaba. Esta palabra acierra la misma idea que la palabra ánimo. Un padre debe consentir, perdón, un padre no debe consentir a su hijo, no debe consentir, porque si lo consientes hoy, eso es para toda la vida, eso no cabe duda. Sin embargo, cuando el niño fracasa en un intento, el padre debe animarlo a que vuelva a intentarlo hasta que haga lo correcto. Así que vuelva a intentarlo, no te desanimes. Es diferente. Una cosa es consentirlo, en lo que sabemos que no debemos de consentirlo, y otra cosa es animarlo para que siga adelante. El ánimo cristiano no estimula a ser mejor. El ánimo cristiano nos estimula a hacer mejor lo que tenemos por delante. Finalmente, Pablo le da un cargo. 2:12, el último versículo de nuestro texto. Un encargo, lo da un encargo. Os encargado Ajá. es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Gracias, hermano. Finalmente, Pablo le da un encargo. El vocablo encargar significa que Pablo les testificó usando su propia experiencia personal. Y a veces a los hijos también, muchas veces les podemos decir muchas cosas, pues nosotros ya pasemos antes por allí, por aquella situación. Y les podemos animar y algunas veces aconsejar. Hay un dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo, dice a veces, ¿no? Perdóname la palabra, pero a veces dice eso. Es verdad que la vida es una escuela. Eso no cabe duda. A veces pasamos por dificultades para que compartamos con de nuevo, con los nuevos creyentes, lo que el Señor ha hecho con nosotros. A veces pasamos por dificultades para que podamos compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Si uno se ha visto en enfermedades, se ha visto en dificultades, y hay otro hermano que está en la misma circunstancia, tú le puedes decir, mira, Dios, cuando yo pasé por ahí, Dios estuvo conmigo, Dios me consoló, Dios me fortaleció, y cosas así. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Eso está en 2 Corintios 1:4. ¿Cuál era el propósito de este ministerio pastoral con los creyentes? Era que sus hijos pudieran andar como es digno de Dios, que pudieran andar como es digno de Dios. Dice el versículo 2, y os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios. Eso le pasaba a Pablo y eso debe también nosotros también. La palabra de Dios nos dice hoy que debemos de andar como es digno de Dios. Así como el Padre quiere estar orgulloso de sus hijos, el Señor quiere recibir la gloria a través de la vida de sus hijos. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, dice Juan, 2 de Juan 4. Todo hijo debe aprender a caminar y para esto debe tener buen ejemplo, debe tener un buen ejemplo. Pablo los amonestó a que anduviesen como es digno del Señor. Colosenses 1:10. El tiempo parece que se ha portado bien. Con el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Porque mientras más conocemos a Dios, mejor le vamos a imitar y mejor vamos a caminar. Filipenses 1:27. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a ver lo que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Ahí está, combatiendo. Ahí tiene que ver con todo el equipo combatiendo. Todo el equipo tiene que trabajar en el campo, combatiendo unánimes por la fe, por la palabra de Dios. Pero como es digno, dice ahí, Dios, debemos andar como es digno del llamamiento que hemos tenido en Cristo Jesús. Efesios 4:1. No, pues, por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Él estaba preso y aún preso allí alentaba a los hermanos para que andaran como era digno del Señor. Dios nos llamó a la salvación. 2 de Tesalonicenses 2:13-14.
pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El 14 también. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar la salvación y alcanzar la gloria. La gloria es ya el punto final. Es el punto final. Y continuamente nos está llamando a una vida de santidad y obediencia a la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Este pasaje nos da un ejemplo hermoso del discipulado, como edificar a los nuevos creyentes. Debemos ser administradores, fieles padres, fieles madres, amorosas y padres cuidadosos. El Señor bendiga su santa y bendita palabra.